los hermanos de Santa Marta, acaban de llegar, bienvenidos. Y el resto de los hermanos que vienen del Magdalena, de Aracataca, de corazón a corazón, allí está mi hermana de sangre. Un saludo especial y a su esposo. Saludamos a estos hermanos que vienen a acompañar al ministro Julio Rodríguez, que está aquí con nosotros, con su esposa Dora y su nena. También al ministro el ministro César Mendoza, que está con su esposa Vera y sus hijos, quienes van a ser ordenados esta tarde. Quisieran ustedes levantar sus manos, ministros y esposas, para que los hermanos, y saludar al pastor Josué, que nos acompaña con Rosy. Una vez más, bienvenidos al presidente de nuestra asociación de la Costa Atlántica, el pastor Eliezer Pacheco, bienvenido a este lugar. Y darle la bienvenida especial al pastor Edgar Redondo, presidente de la Unión Colombiana del Norte, quien ha sido escogido por el Señor para trazar su santa y bendita palabra. Bienvenido, pastor Edgar. Levantemos nuestras manos para darle la bienvenida, él con nosotros. Gracias, pastor Iceda. Un abrazo, hermanos, para todos ustedes. Es un gusto estar en Barranquilla. Hacía rato no venía a Barranquilla. Y qué bueno estar aquí en la iglesia central. Saben que, doctor Moreno de Caro, hay algo que yo admiro de usted, y es que no importa qué cargo tenga, qué responsabilidad esté desarrollando, dónde esté viviendo, siempre que él viene a Barranquilla saca un tiempito para venir y visitar la iglesia. Gracias por esa deferencia especial que usted tiene por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a tener una actividad muy especial esta tarde. Ustedes saben, vamos a apartar al Santo Ministerio, al Sagrado Ministerio, a dos de nuestros obreros. Esos son momentos muy especiales para la iglesia. Hemos iniciado un nuevo año y ya se nos quiere terminar. Ustedes ven, el mes de enero pasó volando y ya estamos viviendo este mes de febrero. Es un año, el año 2015, muy importante para la Iglesia Adventista de Colombia, para la Iglesia Adventista de Interamérica y para la Iglesia Adventista mundial. ¿Por qué? Ustedes saben, este año tenemos el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del 2 al 12 de julio. Ustedes deberían estar orando por ese evento. Allí serán tocados puntos importantes. Ustedes saben que tenemos detalles que cada vez se van afinando dentro de la iglesia, y este año vamos a tocar uno de esos detalles que por años hemos tenido allí pendiente y será finalmente definido en este mes de julio, y hay que orar por ello. Es importante para la iglesia de Interamérica porque igual la división interamericana está terminando un quinquenio y puede haber la posibilidad de que haya relevo en el liderazgo, como ratificar a los líderes que están allí al frente. Ellos tendrán entonces también su congreso allí en San Antonio en ocasión de este Congreso Mundial. Es importante para la Unión Colombiana, para la Iglesia Adventista de Colombia, porque nosotros también estamos cerrando el ciclo de los 5 años del quinquenio, como es la costumbre administrativa de la iglesia, y vamos a desarrollar también nuestro congreso en la última semana del mes de septiembre este año. Es importante, por ejemplo, para la Asociación del Caribe, porque el próximo mes ellos están cerrando también su periodo administrativo de 4 años, y no solo eso, sino que van a hacer cambio de estatus. Nuestros hermanos aquí vecinos, ellos dejarán de ser la Misión del Caribe Colombiano para convertirse en la Asociación del Caribe Colombiano. Eso es importante, es un paso en el desarrollo y en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Una vez que hagamos el congreso nuestro allá en San Andrés, lo vamos a realizar en el mes de septiembre. También tendremos la oportunidad de hacer el congreso de este campo. También este campo está cerrando un ciclo administrativo de 4 años
y entonces estaremos haciendo el congreso de este campo el resto de campos. Después de septiembre haremos el congreso de todos los campos de la Unión Colombiana. Ya hicimos uno antes, que es el del Oriente Colombiano, y haremos ahorita en marzo el de la Misión del Caribe colombiano. Hay cosas preocupantes. Siendo este un año valioso para la Iglesia Adventista, hay asuntos que son claves, vitales, importantes, y yo voy a tratar uno de esos asuntos en esta mañana. Me alegra saber que tenemos los compañeros que van a ser ordenados, que tenemos también otros pastores con nosotros, que hay ancianos de la iglesia y ancianos de otros lugares, y los líderes de diferentes áreas de la iglesia se encuentran en este sitio. Quiero comenzar contándole la experiencia, una vieja historia de un rabino, el cual vivía hace un siglo en una ciudad rusa. Un día este hombre, al despertar, encontró que estaba sumido en una amnesia existencial, y entonces, desilusionado por su falta de dirección y propósito en la vida, salió a caminar y se puso a vagar en las calles de la ciudad donde él vivía. Llevaba sus manos metidas en los bolsillos y caminaba sin rumbo por esas calles vacías. Y mientras en su mente tenía un remolino de ideas y de pensamientos, y casi todos coincidían en una cosa: estaba cuestionando la fe que tenía en Dios. Él estaba cuestionando las escrituras a las que le había dedicado gran parte de su vida, y estaba cuestionando su llamado al ministerio. Se sentía tan amortajado por su propia desesperación, que sin darse cuenta, en medio de sus cavilaciones, entró a un territorio militar al cual estaba prohibida la entrada de civiles. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de un soldado ruso, quien le hizo la siguiente pregunta: ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Discúlpeme, respondió el rabino, dije quién eres y qué estás haciendo aquí. El rabino, ignorando el cuestionamiento que le estaba haciendo aquel soldado, comenzó a pensar en cada una de las palabras que salían de los labios de este vigía. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Ese era el problema con el que él había amanecido esa mañana, una amnesia existencial. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De qué sirve que haya elegido ser un seguidor de Dios? ¿De qué me ha servido la fe? ¿De qué me ha servido la palabra? ¿De qué me ha servido el ministerio? ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Y entonces, después de pensar un poco en esas preguntas, el rabino le hizo una pregunta al soldado: ¿podría por favor decirme cuánto le pagan a usted cada día en este trabajo? Y aquel soldado, de manera inflexible, le dijo: ¿qué tiene que ver esto con usted? Sencilla y llanamente respóndame, ¿quién eres? ¿Y qué haces aquí? Pero el rabino volvió a preguntar: por favor, dígame cuánto le pagan cada día en este trabajo. ¿Pero qué tiene que ver eso con usted?, le preguntó el soldado. Y el rabino le respondió: estoy dispuesto a pagarle esa misma suma que le pagan en este lugar para que comience a trabajar conmigo, tan solo para que cada día me haga la misma pregunta: ¿quién eres? ¿Cuáles son las preguntas?
¿podría usted hacerme el favor de colocar la mano en el hombro de la persona que está a su lado derecho y hacerle la misma pregunta? ¿Quién eres? Aquel hombre se había levantado con la mente en blanco esa mañana. Ese rabino se había levantado con la mente en blanco. Y debe ser terrible quedarse con la mente en blanco al punto de no recordar ni siquiera el nombre. Eso debe ser horrible. Pero a uno de nuestros empleados le pasó así. Salió el presidente y el tesorero de un campo a hacer una visita en su territorio. Y estuvieron el fin de semana presentando los seminarios en la iglesia, y el sábado en la tarde se despidieron, se fueron a dormir, se fueron a sus habitaciones de hotel, tenían que ir al aeropuerto el día siguiente temprano, así que quedaron verse temprano en el aeropuerto. Pero para el tesorero fue sorprendente encontrar que ya estaba casi para salir el vuelo y no aparecía por ningún lado el presidente del campo. Así que se devolvió al hotel y preguntó a la recepcionista, mi compañero está en su habitación. Ella miró, sí, la llave no está aquí y tampoco se ha registrado la salida. Él subió, tocó en la puerta, nadie abría, así que le pidió ayuda a la gente del hotel. Abrieron la puerta y el espectáculo era impresionante. En la cama del hotel, mirando hacia el techo con los ojos bien abiertos, con la ropa puesta, estaba el presidente del campo. No sabía quién era, no sabía dónde estaba y no sabía qué estaba haciendo en ese lugar. Así que le tocó al tesorero coger a su presidente. Bueno, yo hubiera aprovechado, lo hubiera sacado y lo hubiera metido por allá en un monte, que hubiera cogido derecho y se hubiera perdido y me hubieran puesto de presidente a mí, ¿cierto? No, el tesorero no hizo eso. El tesorero lo llevó al aeropuerto, lo llevó a su casa, lo llevaron al médico, lo atendieron. Era la pérdida parcial de la memoria. Por un tiempo perdió totalmente, quedó en blanco, no sabía quién era, qué hacía en el lugar. Absolutamente. El pueblo de Dios en el pasado, hermanos, tenía un problema recurrente de olvido. Y Dios tenía que recordarle constantemente quiénes eran ellos. Acabamos de leer precisamente allí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 11. La advertencia que Dios le hace a su pueblo en el pasado. Le dice, cuídate de no olvidarte. ¿De qué cosa? De Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. El pueblo de Dios en el pasado no solo se olvidaba a veces de quiénes eran ellos, de que eran el pueblo de Dios, sino que a veces eran capaces de olvidarse hasta del mismo Dios. Por eso Dios hacía esa advertencia, no te olvides de Jehová tu Dios, y no te olvides de las responsabilidades que tienes con Jehová tu Dios. Por eso le decía, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y Dios le hacía una advertencia impresionante a su pueblo, ahí en ese mismo capítulo. Busquen el versículo 19 para que ustedes noten cuán abarcante era la advertencia de Dios. Dios les advirtió que si se olvidaban de Él, lo único que podía venir para ellos en el futuro era un desastre. Si ven lo que dice el versículo de Deuteronomio 8:19, dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, Dios les advierte, no te olvides, cuidado te olvidas. Pero si por cualquier circunstancia de la vida te olvidas, eso es lo que está en el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros. ¿Qué cosa dice allí?
Que de cierto que olvidarse de Dios es tomar el camino que lo lleva a uno a la muerte espiritual, a la muerte social, y déjeme decirle, a veces hasta la muerte material. Y el versículo 20, allí sigue Dios advirtiendo: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hoy, hermanos, en este 2015, en este siglo XXI, estamos pasando por un periodo de amnesia agudo. Y algunos adventistas del séptimo día olvidan demasiadas cosas. Y la iglesia adventista del séptimo día se olvida de demasiadas cosas. En su discurso de medio año, el presidente mundial de la iglesia, el pastor Ted Wilson, tengo el privilegio, porque considero que es un privilegio a veces inmerecido, de asistir todos los años al concilio de primavera de la iglesia, donde vienen todos los presidentes del mundo, todos los presidentes de la iglesia mundial, todos, de las divisiones y de las uniones. Vienen los 3 administradores de todas las divisiones del mundo y vienen los presidentes de todas las uniones del mundo. Y en el discurso de medio año, el pastor Ted Wilson, en su tema, en su mensaje que tiene para los sábados, para el momento de encuentro espiritual, presentó lo que él considera son las 4 enfermedades espirituales que afectan a algunos miembros de la iglesia adventista del séptimo día en este momento. Las 4 enfermedades que él señaló son las siguientes. Primero, la pérdida de la identidad adventista, y destacó dentro del grupo de los que están olvidando que son adventistas del séptimo día a los miembros de la iglesia, pero también a algunos pastores. Segunda enfermedad, una creciente ola de mundanalidad en muchas iglesias adventistas, dijo él, del mundo. Tercera enfermedad y tercer peligro, el peligro de la desunión, de que cojamos cada uno por nuestro sendero y nos olvidemos que este es un pueblo, que es una iglesia que debe caminar juntos, que debe caminar unida hasta las puertas de la Canaán celestial. Y cuarta enfermedad que él señaló, la apatía espiritual y la falta de participación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Estas 4 enfermedades que señaló el presidente de la Iglesia Mundial, lo más seguro es que está afectando a pastores y miembros de iglesia, iglesias, congregaciones enteras lejos de Colombia. Aquí no, ¿cierto que no? Aquí no. La pérdida de la identidad adventista, una creciente ola de mundanalidad, el peligro de la desunión y la apatía espiritual y la falta de participación. Yo pienso, hermanos, que esta es una época muy difícil para administrar en la iglesia adventista. La prueba de eso, miren mi cabello. Hace 4 años yo tenía mi cabello completamente negro. Pero yo he descubierto que el mejor remedio para poner el cabello blanco son los problemas. Son los problemas, la preocupación. Y sabe, yo me puse a leer un poquito de eso y encontré argumento que respalda eso, que una persona que está sometida a una constante presión y a un constante estrés, su cabello comienza a emblanquecerse. Por eso ustedes ven que nuestros presidentes comienzan sus 4 años de presidencia con el cabello negro y se lo ven blanco al final. Por eso ustedes ven al presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, empezó con su cabello negrito y ya no tiene ni un solo pelo negro. Mis hijas me dicen que me lo van a teñir cuando esté dormido. Yo le digo que no hagan eso, que sería un irrespeto que ellos me tiñan el cabello mientras yo estoy durmiendo. Cuando yo me duermo puede haber un terremoto y yo no me despierto. Entonces por eso ellas dicen que me van a teñir el cabello.
Nos toca hacerle frente en la administración a todo el que le toca administrar en este tiempo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día le toca hacerle frente a desafíos cada vez más complejos, hermano. Mire qué desafíos tenemos que enfrentar quienes administran ahora. Un cuerpo ministerial con serios problemas y muy cuestionados por la feligresía. Es increíble que un miembro de iglesia diga: pastor, si usted no viene, voy a ahorcar al pastor. ¿Cierto? Eso no se veía antes. Ni se le ocurría a un miembro pensar en ahorcar al pastor. Ahora hay hermanos que llaman: si usted no viene rápido, ahorco al pastor. Y a mí me ha tocado dejar la oficina en Medellín para ir al pueblo menos pensado, en el lugar menos pensado de la Unión Colombiana del Norte, para interceder entre la iglesia o entre una familia o entre los miembros de iglesia y el pastor. Un miembro de iglesia, otro desafío, que ha olvidado lo que es ser miembro de iglesia. Sencillamente están los nombres puestos en el libro, pero no viven como miembros de iglesia. Una misión cada vez más difícil de llevar a cabo en este mundo. Cada vez es más difícil predicar y ganar almas. Una iglesia que parece haber olvidado la razón de su existencia en la tierra. Iglesias que a veces parecen más clubes que iglesias. Un mundo cada vez más oscuro, más perdido y más confundido. Díganme si no. Padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres. ¿Se dieron cuenta del muchacho que pagó para quedarse con las 2 motos? Eso fue aquí. Los recursos cada vez son menores. Para hacer la tarea que tiene que hacer la iglesia, los recursos son cada vez menores. A veces pienso que es imposible mantener la iglesia unida. La unidad parece imposible de lograr. Y entonces algunas nomenclaturas que la iglesia utiliza para poder realizar mejor la administración de los territorios que nos tocan. Entonces tenemos la Asociación del Atlántico, la Misión del Caribe, la Asociación del Oriente Colombiano. Eso es solo para facilitar la tarea administrativa. Pero a veces esas nomenclaturas que deberían ser sagradas se convierten en enemigos nuestros del desarrollo y de la unidad, porque entonces no podemos poner un pastor de Barranquilla, no lo podemos mandar a Bucaramanga, y no podemos traer un pastor de Bucaramanga a Barranquilla porque los pastores de Barranquilla dicen: no es de aquí, no es de aquí, no es costeño, es cachaco. Hay costeños trabajando en casi todo el país. Y yo que voy a las reuniones ministeriales soy testigo del bullying que le hacen los demás compañeros por ser costeño y no estar en la costa sino allá. Hacen bromas pesadas y yo a veces me tengo que ir con ellos aparte y decirles: les voy a dar un secreto para que no los molesten más. Trabajen duro, trabajen mejor que ellos, alcancen los blancos más rápido para que no tengan nada de qué criticarlos. El que ceda un poquito se vuelve el objeto de todas las burlas aquí. Pero lo mismo ocurre aquí con los obreros que no son de este lugar, ¿cierto? Es difícil mantener la iglesia unida. Y quizá el desafío más grande es que el pecado se arraiga cada vez más en los corazones del mundo, de la gente del mundo y de nosotros, de los miembros de la iglesia. El pecado se aferra más a nuestros corazones. Y estamos viendo cosas increíbles. Les dije que quería destacar uno solo de esos problemas. Mencioné varios, pero yo quiero destacar uno de esos problemas que nos toca a todos, a ustedes y a mí. Porque no importa nuestro papel. No importa qué somos: abogados, médicos, presidente, secretario, tesorero, pastor, miembro de iglesia. No importa que seamos, hay algo que todos tenemos en común. Y gracias a Dios por eso. Antes que ser un pastor, antes que ser un presidente,
Yo soy un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Primero que todo, hermano, soy miembro de esta iglesia. Es lo más importante en mi vida, es lo más valioso. Lo demás no importa, lo demás es añadidura. Pero lo que nadie me puede quitar, lo que nunca dejaré que me quiten, es el gozo, la felicidad de ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es lo más importante en mi vida. Lo demás es añadidura. Y eso es lo que tú y yo tenemos en común. Todos los que estamos aquí presentes tenemos en común. Somos miembros de iglesia. Y ese es el aspecto que yo quiero destacar en esta mañana. Hacernos la pregunta juntos, bíblicamente, ¿qué es ser miembro de iglesia? ¿Qué es ser miembro de iglesia según la Biblia? Yo tengo varias respuestas bíblicas tomadas de la Biblia, no son las que yo he inventado. Y en primer lugar quiero que le hagan la pregunta primero a los que están a su lado. Tóquelo, sacúdalo, si se está durmiendo mejor, sacúdalo. ¿Qué es ser miembro de iglesia? Hágale la pregunta. ¿Qué es ser miembro de iglesia? Bíblicamente, no lo que a ti se te ocurre. ¿Qué es ser miembro de iglesia? Y aquí va la respuesta a esa pregunta. Ser miembro de iglesia significa que todos, no importa si somos altos o bajitos, flacos o gorditos, blancos o negritos, no importa la región de donde seamos, donde hayamos nacido, ser miembro de iglesia significa que todos somos parte necesaria de un todo. ¿Y cuál es ese todo? El cuerpo de Cristo, amén. Ser miembro de iglesia significa que todos somos partes necesarias en el cuerpo de Cristo. Escuchen lo que estoy diciendo, partes necesarias, no de adornos. Voy a leer 1 Corintios 12, 27 al 28 y voy a usar una traducción, la traducción viviente, nueva traducción viviente. Pero usted lo puede encontrar en su Biblia también. 1 Corintios 12, 27 al 28 dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios. Es nuestro grande privilegio. Es el privilegio que no nos debemos dejar robar de nadie. Que somos parte del cuerpo de Cristo y partes necesarias. En segundo lugar, ser miembro significa que todo lo que decimos y hacemos en esta iglesia se basa en el fundamento bíblico del amor. Cada palabra que hablamos, cada acto que realizamos como miembros del cuerpo de Cristo debe estar basado en el fundamento bíblico del amor. No podemos hacer nada que hagamos diferente a una motivación que sea el amor. Todo lo hacemos por amor. Ustedes recuerdan 1 Corintios, le voy a dar la prueba, 1 Corintios 13. Ustedes recuerdan cómo comienza 1 Corintios 13, ¿cómo dice? ¿El amor qué? Ustedes lo saben. 1 Corintios dice: el amor todo lo puede. ¿Qué más? Todo lo soporta. Y saben ustedes que a veces nosotros cogemos esos pasajes de 1 Corintios 13 y lo ponemos en las tarjetas de matrimonio y se lo mandamos a la novia y se lo mandamos a la esposa para cuando hay un problemita, nos equivocamos y queremos que la esposa nos perdone, le mandamos una tarjetica, se lo dejamos ahí debajo de la almohada y ella cuando levanta la almohada en la noche encuentra: el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y a la esposa se le vuelve agua el corazón y le dice, va al mueble donde lo tenía durmiendo y le dice: venga a dormir acá a su cama. Pero déjeme decirle que 1 Corintios 13 no es para eso. 1 Corintios 13 no fue escrito allí para las relaciones amorosas de un hombre y una mujer. Puede usarlo para eso. 1 Corintios 13, su significado original fue mostrar cómo los miembros de la iglesia se relacionan entre sí. No como un esposo y una esposa se relacionan. Bueno, si son miembros de la iglesia, sí. No como el novio y la novia se relacionan, a menos que sean miembros de iglesia.
Primera de Corintios 13 nos muestra cómo debe relacionarse los miembros de la iglesia entre sí, poniendo como fundamento ¿qué cosa? El amor. Ese miembro de iglesia me ofendió, pero Dios me manda a amarlo. Ese miembro de iglesia no me gusta, pero Dios me manda a amarlo. Tercero, ser miembro de la iglesia es tener una función dentro de ella. Amén. No debería haber una persona que diga que soy miembro de la iglesia y que no acepta un cargo, que no acepta una responsabilidad, que no hace nada en la iglesia. No debería ser así, porque ser miembro de la iglesia es tener una función dentro de ella. Hay una misión que cumplir, hay que contribuir para que la misión se cumpla. Y también les doy la prueba bíblica. Ustedes conocen bien este pasaje. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Se acuerdan del pasaje? Pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cada uno debe tener una responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces, lo primero que debe recordar un adventista del séptimo día es eso, que es miembro de iglesia. Puede ser ingeniero, abogado, puede ser presidente de la Hyundai, puede ser el dueño, si Bill Gates fuese adventista del séptimo día, primero que dueño de un gran conglomerado financiero, es ¿qué cosa? Miembro de iglesia. No importa lo que sea, tú eres miembro de iglesia. Y ya ustedes ven todo lo que conlleva ser miembros de iglesia. Pero ¿miembros de qué iglesia, hermanos? Entonces somos ¿qué cosa? Adventistas del séptimo día. Dígale a la persona que está a su lado, somos adventistas del séptimo día. Y al ser adventistas del séptimo día, estamos comprometidos con los 7 pilares de la iglesia adventista del séptimo día, los cuales dice Dios a través de su sierva que esos pilares deben ser sostenidos y deben permanecer por la eternidad. No pueden ser quitados. Esos pilares, en primer lugar, son sostenidos por Dios. Mire lo que dice la sierva de Dios. En uno de sus manuscritos dice: las verdades que han sido sostenidas por el trabajo de Dios están de pie. Que nadie intente mover un solo pilar o una piedra de la estructura. Que nadie lo intente, dice la sierva de Dios. Ni un solo pilar, ni una sola piedra debe ser movida de esta iglesia. Y lo dice con más vehemencia en el libro Evangelismo, en la página 224, dice: en el futuro se levantarán decepciones de cada clase y necesitaremos un sólido fundamento para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. Ningún pilar debe ser removido de los que Dios ha establecido. A medida que avanzamos en el tiempo, hermanos, la iglesia entrará en turbulencia. Y sabe, lo único que nos puede sostener ilesos, hacer pasar ilesos por esta gran dificultad, es precisamente, son los pilares de la iglesia. No hay nada más que nos pueda sostener firmes ante los ataques que el enemigo va a lanzar para esta iglesia. Quiero mostrarle esos pilares. ¿A qué pilares se refiere Dios? ¿A qué pilares se refiere Dios a través del don profético? Mire, el primer pilar que nunca nadie debe intentar remover de esta iglesia es las Sagradas Escrituras. Amén. Es la Biblia, hermanos. Es la palabra de Dios. Y un adventista del séptimo día, cuando viene para la iglesia, sea que la traiga en su teléfono. Yo tengo 3 clases de Biblia en este teléfono. Sea que la traiga en su iPad o en su iPhone, en lo que sea, pero debe traer la Biblia, o sencillamente traer el libro, pero debe traerla. No importa dónde la leas, solo léela. Y la Biblia nos muestra algunas cosas que yo no puedo leer. Nos muestra la importancia de la Escritura. Primero nos muestra cómo el Señor Jesús enseñó las Escrituras, y Elena G. de White
dice: el objetivo de la enseñanza de Cristo fue la palabra de Dios. Imagínense, el objetivo de la enseñanza de Cristo es la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que la Biblia fue prohibida, hoy no es prohibida. Y por eso Elena G. de White dice: se mostró un tiempo en que Satanás triunfó sobre la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo se encargó de mostrar el error. Y por eso ella dice que en cada hogar debe haber una Biblia. Dice ella: la Biblia es un preciado tesoro y debería estar en cada hogar. Usted no debe nunca negarle a un hijo su Biblia. A veces tenemos una sola Biblia en la casa, es la Biblia de todo mundo, pero es la Biblia de nadie. La Biblia de todo mundo es la Biblia de nadie. Yo siempre me he preocupado por renovar las Biblias de mis hijas, siempre desde pequeñita su Biblia, primero de dibujitos, pero su Biblia. Y a medida que se las he ido cambiando, que le guste, que le agrade, con tela de jean, más juvenil, con flores, pero he buscado la manera y le cambio la Biblia a mis hijas y también a mi esposa, porque mi esposa también es miembro de iglesia, entonces ella debe leer la Biblia. El primer pilar que nunca debe ser removido es las Sagradas Escrituras. El segundo pilar, lo estoy mencionando en segundo lugar, pero la sierva de Dios dice que es el principal pilar de la fe adventista del séptimo día. ¿Cuál creen ustedes que es el principal pilar de nuestra iglesia? Mire lo que dice Elena G. de White: el principal pilar de nuestra fe es el sábado. Amén. El sábado, hermanos, un memorial de la creación, un sábado que no es judío, un sábado en cuya observancia el Señor Jesús nos dio ejemplo. No es un tiempo de ociosidad. Y mire lo que dice la sierva de Dios acerca del sábado. En uno de sus libros dice: todo el que ama al Señor debe hacer del sábado una delicia. Alabado sea el nombre de Dios. Pero sabe, a veces nosotros hacemos el sábado una carga pesada para nuestros hijos. Es el día de los noes. Para contrarrestar el hecho de que el televisor no se prende en sábado, usted debe hacer toda una tarea para que los hijos no sientan que ese día es el más horrible. Mire, ese día debe ser la comida más deliciosa de la casa. Sígame ese consejo, hermanos. El mejor almuerzo de la casa es el que usted hace el sábado. Debe ser así. Ese día debería haber un heladito de soya, de lo que lo quiera hacer, pero a que haya helado. Un heladito, una tortica. Que los muchachos y las muchachas aprendan a hacer diferencia entre ese día de la semana y los demás. Ese día, si no nos encontramos mucho porque trabajamos y en diferentes horarios y vamos de un lugar a otro, ese día debe ser un día de reunión familiar. Amén. Debe haber un rato para el encuentro familiar donde usted le pueda decir a sus hijos: eres lo más lindo que Dios nos ha dado. O que la señora le pueda decir a su esposo: el regalo más hermoso que Dios me ha dado en la vida eres tú, la señora al esposo. Amén. Porque el esposo, ¿para qué se lo dice si ella sabe que ella es el mejor regalo? Y eso lo sabe todo el mundo. El mejor regalo que nosotros tenemos es nuestra esposa, no tenemos nada mejor. Es verdad. El tercer pilar, hermanos, el santuario. Dije el primero, la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Pueden repetirlo? ¿Cuál es el primero? El segundo, el tercero, el santuario. Y solo voy a leer algo que dice Elena G. de White del santuario. Dice: ahora Cristo está en el santuario y está haciendo expiación por nosotros, limpiando el santuario de los pecados del mundo. Él hace propiciación por todo el que confiesa sus pecados. Y el siguiente pilar, hermanos, el Salvador. Y ella dice: Cristo y su justicia es nuestra plataforma. Amén. Ella lo dice. Un Dios encarnado, un Dios que murió por nosotros en Cristo, un Cristo que resucitó, un Cristo que es la paz nuestra. El siguiente pilar, el espíritu de profecía. Amén. Y le voy a contar así rapidito una experiencia, más bien lo voy a leer porque esto lo escribió un hijo de Elena G. de White. Él cuenta que una vez él le hizo una pregunta a su mamá, le dijo: madre, tú a menudo hablas de asuntos que te han sido revelados en la noche.
hablas de sueños en los cuales la luz viene a ti. Nosotros todos soñamos también. ¿Cómo sabes tú entonces que realmente los sueños que tú tienes son sueños que vienen de parte de Dios? Tremendo. El hijo de Elena G. de White le hizo esa pregunta: si yo sueño, ¿por qué los míos no son de Dios? ¿Y por qué tú sueñas y los tuyos sí son de Dios? ¿Quieres saber qué le respondió esta dama a su hijo? Vea lo que le respondió: porque el mismo ángel mensajero que está a mi lado instruyéndome en las visiones de la noche es el mismo que me instruye en las visiones durante el día. Alabado sea el nombre de Dios. Es el mismo ángel de día y de noche. Y yo si hubiera sido ella, le hubiera dicho a William, le hubiera dicho: ¿y tú ves tu ángel cuando sueñas? ¿Ves ese ángel? Y él hubiera entendido mejor las cosas. Siguiente pilar: el estado de los muertos. Mire lo que Elena G. de White dice de esto. Esto es impresionante. Ella dice: los santos deberían entender el estado de los muertos, porque los espíritus del mal aparecerán a ellos profesando ser amigos, conocidos y familiares, quienes declararán a ellos que el sábado ha sido cambiado, y también otras importantes doctrinas. Hay que saber esa creencia. Yo siempre me he preguntado: ¿por qué hacen esa advertencia si la Biblia dice los muertos nada saben? Entonces, ¿por qué? Si ya sabemos, la Biblia dice. Y yo quiero que usted se haga esa pregunta, o sea, ¿por qué tener tanto cuidado de eso si los muertos nada saben? Hágase la pregunta y respóndasela. Y si algún día tiene una respuesta, acérquese a mí y me dice. La solución para la muerte no es el espiritismo, eso lo predica la Iglesia Adventista del séptimo día. La Iglesia Adventista dice que la muerte tiene una solución. ¿Saben cuál es? La resurrección. Amén. Y dice también la iglesia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso está escrito ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y entonces el siguiente pilar, le he mencionado 7 pilares: la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús. Elena G. de White dice en El conflicto de los siglos, en la página 299, la clave principal de las Sagradas Escrituras es la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Satanás ha iniciado una campaña de ataque directo para echar por tierra todos esos pilares. ¿Qué ataques? Casi nadie cree en la Biblia, hermanos. La gente prefiere la guía de Walter Rizzo, de Osho, de Paulo Coelho y de todos estos grandes mentalistas. La gente prefiere, los libros que más se venden en el mundo son la de estos mentalistas que le dicen a usted cómo vivir y qué viene en el futuro. La gente no lee la palabra de Dios para saber acerca del futuro, prefieren que se lo digan estas personas. Y lo peor no es que haya gente fuera de la iglesia que piense de esa manera. Lo peor es que quienes dicen ser la iglesia remanente y creer en ella no lean y no practiquen la palabra de Dios. Eso es lo peor. El sábado es una carga para cualquiera que quiera ser adventista del séptimo día. Ustedes que dicen sí o no, es una carga. Bueno, para los que no son adventistas es un problema, pero no lo debiera ser para quienes son los adventistas del séptimo día. Pero a veces para algunos adventistas el sábado también es una carga. El santuario está siendo atacado dentro de la misma iglesia y algunos adventistas del séptimo día ni siquiera saben sobre el santuario, no son capaces de explicar la importancia de él. El espíritu de profecía es hoy el gran ausente de nuestra iglesia. No le damos importancia a esos libros, los miramos con desdeño, y aquellos que le dan importancia, cuando leen 2 o 3 libros de esos, se creen mejor que los demás y empiezan a criticarlo. Entonces es un problema que no sabemos cómo resolver, si los leemos o no los leemos. El estado de los muertos no lo podemos explicar, y algunos adventistas del séptimo día van al cementerio a hablar con sus muertos y a pedirle favores a sus muertos. Algunos adventistas del séptimo día. La segunda venida es un tema vedado. No se habla, no se predica, y quienes creen en ella y derivan su nombre de ella no quieren que ocurra todavía. Hicimos una encuesta entre jóvenes adventistas y dijeron que sí creen en la venida del Señor Jesucristo, pero añadieron: pero ojalá no sea por ahora, yo quiero ser abogado, yo me quiero casar, yo quiero... ¿Se dan cuenta? ¿Sabe
Se pone peor el panorama, hermanos, porque Satanás, a través de Hollywood, que es una agencia que rige la vida de los seres humanos en el mundo, está lanzando ante nuestros ojos el ataque final, más frontal y despiadado contra Dios y contra su palabra. Ustedes han visto esa película Noé, la nueva que salió. Si usted se sienta a ver, usted se va a dar cuenta que es un desafío a la Biblia, porque muestra el diluvio de una manera diferente, muestra a un Noé asesino, a un Noé desquiciado, perdido, enloquecido por andar orando y por andar comunicándose con Dios. Así lo muestra. ¿Han visto ustedes esa película intergaláctica? ¿Sabe qué dice esa película? Que Dios no existe, que no hay ángeles, que esas personas que se aparecen con alas son seres humanos que nacieron aquí en esta tierra de un hombre y de una mujer, pero que un día alcanzaron el más alto nivel por la meditación o por lo que sea y se fueron a un mundo mejor, y que cuando nos aparecen a nosotros es porque quieren que usted participe de esa hermosa experiencia también y lo quieren llevar para aquel lado. Es una puerta abierta al espiritismo. Hay un libro inocente y una película inocente porque la filmó una iglesia bautista, y el libro lo escribió un pastor de la iglesia bautista. El libro se llama El cielo es real. Por ahí en los semáforos lo están vendiendo. Hay un niñito inocente, monito, de ojos verdes. Ese libro ataca directamente la enseñanza bíblica del estado de los muertos, porque ese niñito dice que cuando él se murió, habló con Caín, habló con Abel en otro mundo. Y ustedes saben que eso bíblicamente es imposible. ¿Han visto la película Dejados Atrás? Es un ataque directo a la segunda venida de Jesús, como la enseña la Biblia y como la enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para que ustedes sepan cuánto resultado le está dando a Satanás utilizar a Hollywood, salió en el periódico El Tiempo en estos días un artículo impresionante que dice que en estos momentos el tercer grupo en el mundo en asuntos religiosos, después de los católicos y después de los protestantes, es el grupo de las personas que han tomado la decisión de no tener una iglesia, de no creer en Dios. Grande, el grupo cada vez es mayor, cada vez es mayor. Hay un montón de iglesias por todas partes predicando, pero la gente está tomando la decisión de no creer en Dios. Y ante un panorama como eso, hagámonos la pregunta: ¿y dónde está la iglesia remanente? Bien, gracias, cruzada de brazos, peleando por bobadas, peleando por qué cantamos o qué no cantamos, qué comemos o qué no comemos, qué vestir y qué no vestir, cómo peinarnos y cómo no peinarnos. La iglesia remanente con una misión tan grande delante, peleando por tonterías y olvidando el centro, la razón de ser de nuestra misión, olvidándose de quién es y qué hace aquí en esta tierra. Distracciones. Les voy a leer una cita y voy a terminar con ella. Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo, dice la sierva de Dios. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, dice. Una resurrección de la muerte espiritual, más oración, más estudio de la palabra, más encuentro con Dios en la mañana para empezar el día. Y luego dice qué significa la reforma. Dice: la reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías en hábitos y práctica. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada, y al hacerlo deben fusionarse. Hermanos, miren, va de la mano. Orar más, estudiar la Biblia, leer los libros del Espíritu de Profecía, estudiar mi lección, hacer obra misionera, pero también el Señor quiere ver una reforma. ¿Y sabe cuál es la reforma? ¿Dónde se ve? En la fidelidad, en la manera como vivo, en la manera como trato a los demás,
en la manera como trabajo para Dios, acordándome que hay un mundo que se está muriendo, un mundo que está pereciendo en medio de las necesidades, tomando parte más activa en las necesidades que esta sociedad colombiana tiene, levantando la voz cuando hay que levantarla frente a los problemas sociales. Una iglesia en la calle, una iglesia que sirve, una iglesia que no está encerrada. No debo decir más, ¿cierto? Porque ya nos gastamos el tiempo que teníamos. Pero sí quisiera hacerles una invitación. Me gasté 3 minutos de más de los que quería gastar 45 minutos, he gastado 48. Yo nunca me guío por el reloj de la iglesia, porque en el reloj de la iglesia le hacen trampa a los predicadores, lo adelantan 5 minutos para que el predicador se pare, se calle antes, y yo no me dejo hacer esa trampa, yo uso mi propio reloj. Me gasté 3 minutos, perdónenmelo, la próxima vez se los devuelvo. Yo les quiero hacer una invitación. Vuelva y tóquele el hombro a la persona que está a su lado. Pregúntele quién eres y qué haces aquí. Ahora pregúntemelo a mí, Pastor Redondo, ¿quién eres y qué haces aquí? Dígamelo. Soy adventista del séptimo día y tengo una misión que cumplir. ¿Saben cuál es? Glorificar a Dios y, bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada creyente a una experiencia de relación con Cristo Jesús que lo convierta en ¿qué? En discípulo. ¿Cuántos quisieran en esta mañana decirle al Señor: Señor, soy miembro de iglesia, soy miembro de iglesia, soy un hijo tuyo, te amo, ayúdame a ser cada vez un mejor miembro de iglesia? ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor ahora? Entonces lo invito para que se ponga de pie. Usted va a tomar la decisión usted solo ahora de ser un mejor miembro de iglesia. Y le va a decir al Señor: quiero ser un mejor miembro de iglesia, quiero ser un mejor adventista del séptimo día. Solo no podemos, hermanos. Entonces dígale: ayúdeme, Señor, con el poder de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre eterno, tú nos llamaste a formar parte de la familia más hermosa que hay sobre la faz de la tierra, la familia adventista del séptimo día. Nos sentimos felices de formar parte de esta familia. Como todas las familias tenemos problemas, pero si sabemos ser miembros de esta familia, si sabemos ser miembros de esta iglesia, todos esos problemas pueden ser superados. Queremos ser mejores miembros de iglesia, queremos ser mejores seguidores, queremos ser mejores adventistas del séptimo día. No somos capaces solos. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero que tú escuches lo que cada una de las personas que están aquí te van a decir. Escúchalos. Atiende lo que ellos te van a decir. Dígale ahora al Señor que usted quiere ser un mejor miembro de iglesia y que quiere ser un mejor adventista del séptimo día. Dígaselo. Escuchaste, Padre eterno, el propósito de cada una de las personas que están aquí. Permite que ese propósito sea una realidad por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: te invito a ser un mejor adventista del séptimo día.